Hola, ¿qué tal? Nuevamente con ustedes el licenciado Chacón. Estamos hoy en la sesión número 12 de la materia Inserción al Derecho de la Licenciatura en Administración y Comercialización. Vamos a revisar o continuar revisando un poco de lo que veníamos comentando la sesión anterior, que es precisamente la idea de la persona, con sus distinciones entre persona física, persona moral, pero sobre todo estábamos abordando la idea de los atributos de la personalidad. Todos esos atributos que los vamos a comentar en un momento, que son determinantes para revestir de formalidad a los actos jurídicos que realizan las personas. Vamos a revisar los objetivos, como ya lo comentamos la sesión anterior. El objetivo particular es que el alumno al terminar analice y comprenda la importancia entre la distinción que hay entre personas físicas y las personas jurídicas colectivas o personas morales. El objetivo específico es la aplicación de esa idea, de esa interpretación entre la diferencia entre persona física y persona moral. Por supuesto, el inicio y el fin de la personalidad jurídica. Los atributos de las personas físicas, entre otras características, son la capacidad, lo que ya habíamos revisado un poquito, entendiéndose como la aptitud legal del sujeto para ser titular de derechos, deberes, asumir ciertas obligaciones que son importantísimas para el mundo del derecho. Este concepto comprende dos fases o dos etapas o dos tipos de capacidad. La capacidad de goce y la capacidad de ejercicio que adelantábamos la sesión anterior. La capacidad de goce es la aptitud de gozar de derechos, de ciertas prerrogativas, pero no de ejercerlas. La capacidad de goce es la que sí se tiene por el simple hecho de ser una persona, un ser humano. Mientras que la capacidad de ejercicio necesita una restricción o amerita una restricción importante, porque no todo mundo tiene la capacidad de ejercicio, como la puede tener la capacidad de goce, porque ahí no hay ningún tipo de restricción. La capacidad de ejercicio solamente se tiene cuando una persona es mayor de edad, a los 18 años en nuestro país, y además de conformidad con lo que comenta la Constitución, para ser un ciudadano mexicano se necesita tener 18 años cumplidos y tener un modo honesto de vivir, lo que quiera que signifique esa situación. Pero para efecto de la capacidad de ejercicio necesitamos no estar sujetos a un régimen de restricciones, como puede ser estar en la cárcel, en donde los derechos políticos, algunos derechos de los ciudadanos se ven restringidos precisamente por esa privación de libertad, toda vez que han sido condenados a una pena específica, privativa de libertad, por supuesto, o se encuentren sujetos a proceso. En ese caso, por ejemplo, no pueden votar, difícilmente podrán celebrar actos jurídicos porque se encuentran privados de su libertad. Algunos derechos se restringen, otros derechos no lo hacen. Pero la capacidad de ejercicio también se puede perder incluso cuando una persona tiene 18 años cumplidos, que es cuando entran en un estado de interdicción, o los llamados interdictos, que es cuando una persona, aún siendo mayor de edad, se encuentra en un estado de incapacidad mental, normalmente, cuando alguna persona ha sufrido algún accidente, o simplemente desde que nació no contaba con esa capacidad de discernir, capacidad de poder identificar las cosas y los actos que él mismo realiza. Veamos su lámina, y la capacidad de goce es la aptitud de ser sujeto para ser un titular, o para poder tener la titularidad de derechos y obligaciones. Esta personalidad jurídica la tiene el ser humano desde la concepción. Fíjense, desde el momento de la concepción una persona es susceptible de tener capacidad de goce. De tal suerte, como lo adelantaba la sesión anterior, una persona puede heredar un patrimonio, unos bienes, a pesar de no haber nacido. El Código Civil nos marca los requisitos que debe ser viable, es decir, que haya durado por lo menos 24 horas vivo esa persona a partir del nacimiento, o que haya sido registrado, inscrito en el registro civil de la entidad de que se trate.
Y bueno, la tiene el ser humano desde la concepción, como decimos, y se pierde, ojo, la capacidad de goce se pierde por la muerte y advertimos algunos grados de capacidad, como los vamos a ver en un momento. Grados de capacidad, encontramos al concebido, aquella persona que ha sido concebida, pero por supuesto que todavía no ha nacido, pero que es susceptible de gozar de esos derechos. Evidentemente no podrá cumplir todavía sus obligaciones, pero por lo menos puede gozar de esos derechos. Hay otra persona que es aquella que ya nació, pero que es menor de edad, es decir, que no ha cumplido en nuestro país los 18 años, y al no haberlos cumplido, evidentemente todavía no tiene una capacidad de ejercicio, pero sí tiene capacidad de goce. Otro criterio para determinar la capacidad de goce es precisamente aquel mayor de edad privado de sus facultades mentales, aquella persona que por virtud de una enfermedad o de un accidente, o que desde el nacimiento ya tenía ese grado de incapacidad, evidentemente, por supuesto, tampoco tiene capacidad de ejercicio, pero siempre tiene una capacidad de goce, es decir, la capacidad de recibir los beneficios de una relación jurídica, la capacidad de gozar de esos derechos, mientras que en otros casos la capacidad de goce también puede otorgársele a aquellos extranjeros, aquellas personas que residentes en el Estado mexicano, en el territorio nacional, no es posible que ejerzan ciertos derechos, o no es posible que gocen de ciertas prerrogativas. Por ejemplo, se me ocurren dos cosas. Los extranjeros no se pueden inmiscuir en asuntos políticos, sustancialmente políticos. Hay esa imposibilidad de que un extranjero intervenga, opine, participe en asuntos políticos del país. Evidentemente es una restricción a la capacidad de goce y la capacidad de ejercicios. Otra es los extranjeros que no pueden adquirir dentro de una determinada franja territorial bienes a partir de los mares territoriales. Hay una porción determinada de territorio a partir de los cuales el extranjero puede adquirir bienes. Digamos, más cercano a la playa no pueden adquirir, un poco más alejado es posible que sí lo adquieran. Y bueno, hay algunos nacionales mexicanos que se encuentran en el extranjero y al estarlo no pueden ejercer o no pueden gozar de ciertos actos porque su residencia no se encuentra dentro del territorio nacional. En consecuencia, es otro criterio de la capacidad de goce. Y otro es la capacidad para heredar, que algunos tratadistas están en contrario de que se incluya en este catálogo de los grados de capacidad, porque dicen que la capacidad de heredar no se puede sujetar solamente a aquellas personas que tienen su capacidad de goce. Evidentemente, para poder realizar actos jurídicos necesitan la capacidad de ejercicio. Y aquí cabe preguntarnos cómo una persona que solamente tiene capacidad de goce puede realizar actos jurídicos. La pregunta es bastante pertinente, porque una persona que tiene derecho a heredar, ¿cómo va a ejercer su patrimonio? ¿Cómo va a vender? ¿Cómo va a beneficiarse de eso que le ha sido heredado? La verdad es que por sí mismo no lo puede hacer, porque no tiene la capacidad de ejercicio, porque solamente tiene una capacidad de goce. Lo hace por conducto de un representante. En los casos de los menores de edad, los menores de 18 años en nuestro país solamente pueden ejercer derechos por conducto de quien ejerce la patria potestad sobre de ellos, que es el padre, la madre, o a falta de padre o madre nos vamos a la legislación y nos dirán, en algunas legislaciones de algunos estados nos dice que es el padre, en algunos otros estados nos dice que quien ejerce la patria potestad son los abuelos maternos, la línea ascendente, sea paterna o sea materna. En ese sentido, en el Distrito Federal, el código nos dice que quien beneficie más
al menor o a los menores, es decir, el juez va a resolver sobre quién es mejor para cuidar a esos menores y para continuar con el ejercicio de la patria potestad que tienen los padres o que tenían los padres que ya no están. Normalmente es por causa de muerte de los padres, pero eso es en el caso de los menores de edad y por el ejercicio de la patria potestad. Pero ¿qué pasa con los incapacitados mayores de edad que se encuentran en un estado de interdicción? Un estado de interdicción es aquella persona que se encuentra, como les digo, en un grado de incapacidad, que no puede pensar por sí mismo o que no tiene momentos de lucidez o que de alguna manera no es capaz de tomar sus propias decisiones, no es capaz de entender esas decisiones y en consecuencia la ley no permite que tome esas decisiones. La capacidad de ejercicio no la tienen, por supuesto, los interdictos. Un interdicto no puede actuar por sí mismo, por lo tanto necesita de un tutor que es asignado normalmente por un juez para que ese tutor pueda realizar actos jurídicos en nombre del menor o del mayor de edad que se encuentra en estado de interdicción y en consecuencia pueda celebrar actos válidamente para el mundo del derecho. Entonces, la capacidad para heredar, la persona que se encuentra residiendo en el extranjero, el mayor de edad privado de sus facultades mentales, que le llamamos interdicto, el menor de edad y el que es concebido pero no ha nacido, se encuentran sujetos a la capacidad de goce, que como les digo es la capacidad de recibir los beneficios del derecho, pero no tienen todavía capacidad de ejercicio. La capacidad de ejercicio, por su parte, los invito a que revisemos su lámina, es la aptitud del sujeto para ejercitar derechos, contraer y cumplir obligaciones de manera personal, es decir, sin que necesite un tutor, sin que necesite una persona que esté realizando los actos en su nombre. No necesita de nadie más que de su propia decisión y de su propia voluntad para poder ejercer esos actos jurídicos. Y decimos, es la aptitud del sujeto para ejercitar derechos, contraer y cumplir obligaciones personalmente y comparecer en juicio por derecho propio. Cuando nos encontramos en una demanda ante los tribunales, por supuesto, hay dos formas de acreditar la personalidad. Una es por su propio derecho, acreditando ser la parte interesada, la parte actora, parte demandada, o por conducto de un mandatario. En ese caso no es por su propio derecho, sino en representación de aquella persona que le está dando el mandato, la orden, la petición, para que le sea realizado un acto jurídico en su nombre y su representación. La capacidad de ejercicio, como dice su lámina, se va alcanzando gradualmente en cuanto a la madurez mental. Algunos autores mencionan que parte más bien de la plena incapacidad de ejercicio, es decir, cuando no hay capacidad de ejercicio, hasta la cabal capacidad de ejercicio. Digamos que va de menos hacia más. Cuando una persona no tiene la posibilidad de ejercer sus propios derechos y cumplir por sí mismo sus obligaciones, se encuentra en un estado de incapacidad, pero dicen los autores que esta va siendo adquirida de manera gradual hasta un momento pleno en donde puede por sí mismo, sin ninguna restricción, ejercer su capacidad de ejercicio. Y aquí encontramos los menores incapacitados, encontramos aquellas personas que solamente tienen algunos momentos de lucidez porque tienen alguna incapacidad, o aquellas personas que podrían controvertirse su capacidad plena de ejercicio. Y bueno, hay por supuesto limitaciones establecidas por la ley. La misma legislación nos va marcando las pautas para que una persona pueda determinársele como capaz o como incapaz, o como poseedora de la capacidad de ejercicio, o una persona que de ninguna forma puede tener capacidad de ejercicio. Y bueno, de esta, precisamente hablando de la ley, se derivan diversos grados de capacidad o de incapacidad de ejercicio y que atienden a las limitaciones de más o menos una consideración legal, para que, dependiendo del precepto legal del que estemos hablando, advirtamos una gradualidad en esa capacidad de ejercicio. Precisamente la ley nos va a ayudar a determinar esta situación.
La incapacidad, ojo, tendrá una mayor intensidad conforme tenga mayores restricciones. Es decir, mientras más restricciones nos ponga la ley, por supuesto que menor incapacidad podrá tener una persona que se encuentre en un supuesto específico de una incapacidad. Y podemos señalar la siguiente, si les voy a pedir que revisemos su lámina. Plena incapacidad del concebido. Cuando una persona es concebida, evidentemente, al ya haber nacido, tiene una plena incapacidad. Acuérdense que vamos de menos a más. Una persona, evidentemente, al ser concebida, no tiene, por supuesto, capacidad de ejercicio. Podrá tener, como revisamos hace un momento, podrá tener capacidad de goce, de recibir derechos, prerrogativas, pero nunca podrá ejercerlos ni obligar a otra persona para que se respeten o para que se cumplan. Es el grado mínimo de capacidad de ejercicio, es cuando no lo hay. Luego tenemos al menor de edad no emancipado. Hay alguna persona que ya habiendo nacido no ha alcanzado la mayoría de edad y en consecuencia, como no tiene 18 años, se encuentra sujeto a un estado de incapacidad de ejercicio. No lo puede hacer porque es menor de edad. Otro grado es la capacidad de ejercicio alcanzada por la emancipación. Y no sé si ustedes, amigos, se hayan encontrado con esa palabra, con ese concepto de la emancipación. Concepto por demás interesante en nuestro sistema jurídico y en algunos otros países también. El estado de emancipación se les otorga a los menores que han sido declarados legalmente emancipados, es decir, que se le otorga una capacidad de ejercicio por alguna situación específica. El ejemplo más claro es aquel menor de edad que se casa, aquel menor de edad que evidentemente a veces con consentimiento de los padres o consentimiento del juez se casa con otra persona, menor o mayor de edad, no importa. El caso es que esta persona, el interesado, es menor de edad y contrae matrimonio, celebra un contrato de matrimonio. Al hacerlo, se encuentra en un estado de emancipación, cuando puede, en atención a esa situación de matrimonio, ya se considera como una persona adulta, una persona que ya tiene responsabilidades y por supuesto es susceptible de ser emancipada. La emancipación es el otorgamiento de facultades en la capacidad de ejercicio de esa persona para poder precisamente hacer cumplir sus obligaciones, cumplirlas y por supuesto hacer valer sus derechos, ejercer sus derechos. Eso es la capacidad de ejercicio que ahí ya se presenta, ahí ya existe por emancipación. Otro caso también muy común es cuando una persona tiene un hijo, a pesar de ser menor de edad, tiene un hijo y bueno, para dotarle de plenas posibilidades para cuidar, para mantener, para hacerse responsable de su hijo, por supuesto se le da plena capacidad para que pueda trabajar, para que pueda realizar actos jurídicos, siempre en beneficio de su persona, de su pareja, si la tiene, o de sus menores hijos, o de su menor hijo. Entonces, la emancipación es el acto jurídico por el cual se le inviste de capacidad de ejercicio a una persona que per se no la tiene, pero que al haberse encontrado o al encontrarse en un estado determinado, haber realizado un acto jurídico determinado, se le dota de plena capacidad de ejercicio. Por supuesto que la ley nos marca también ciertas restricciones al respecto, cuando en algunas ocasiones la ley impide que realice esos actos jurídicos porque esta capacidad de ejercicio no es plena todavía. Se encuentra, según la ley, restringida a algunos requisitos. Otro nivel de la capacidad de ejercicio son los mayores de edad incapacitados. Aquellas personas que ya son mayores de edad, se podría entender como un nivel más alto en la capacidad de ejercicio porque ya es una persona mayor de edad, pero se encuentra sujeto a un estado de incapacidad. A lo mejor tiene alguna enfermedad que le
le puede otorgar ciertos momentos de lucidez a esa persona, momentos en los que si se certifica por algún fedatario público o alguna persona investida con facultades, por supuesto que será perfectamente válido si realiza actos jurídicos durante ese momento de lucidez, pero la mayoría del tiempo no se encuentra sujeto a este estado de lucidez. Lo normal o el siguiente nivel son aquellas personas que se encuentran incapacitados definitivamente, que no pueden pensar o que al pensar no es coherente, que tienen alguna enfermedad incurable y que además sea incapacitante, una posible esquizofrenia, una locura ahí determinada que además sea incapacitante. Se me ocurre un estado de Alzheimer en donde una persona no recuerda ni lo que hizo hace algunos minutos o difícilmente lo hace y por supuesto no puede tener plena claridad de lo que está realizando. La capacidad de ejercicio tiene que ver con eso que acabo de comentar, con la claridad, con la capacidad de razonar lo que estamos haciendo. Si no lo tiene, no tiene capacidad de ejercicio y entonces necesita de alguien más que realice actos jurídicos en su nombre y su representación. Y bueno, una capacidad de ejercicio plena es aquella que tienen los mayores de edad, los mayores de 18 años y que no se encuentran en ningún estado de incapacidad, ni mínimo ni absoluto. No tienen ninguna razón de incapacidad, no tienen algún motivo de incapacidad y en consecuencia tienen la claridad, tienen la capacidad de razonar, tienen el libre albedrío para poder realizar actos jurídicos y entender sus consecuencias. Por eso a veces es incomprensible cómo personas que a veces tenemos la capacidad plena de ejercicio, la claridad de pensamiento, no revisamos lo que firmamos. Muy importante para todos nosotros que realizamos actos jurídicos, para ustedes como empresarios, para sus clientes, evidentemente tenemos la obligación de leer siempre lo que estamos firmando, porque hay que aprovechar que tenemos esa capacidad de ejercicio. Si no entendemos algo, evidentemente consultemos, preguntemos, indaguemos, hay que informarnos acerca de las consecuencias de esa decisión y no la tomemos hasta que estemos bien seguros. Eso de las letras chiquitas es importante porque precisamente la capacidad de ejercicio nos dota de esa claridad para advertir alguna cuestión indebida o alguna cuestión que nos pueda perjudicar a nosotros como personas, a nuestra empresa, a nuestro trabajo, pero incluso puede llegar a afectar a nuestra familia. Por lo tanto, es importantísimo siempre hacer buen uso de nuestra plena capacidad de ejercicio. Y bueno, la capacidad de ejercicio plena la tenemos cuando somos nosotros mayores de edad. Tenemos una incapacidad natural o incapacidad legal. Esa incapacidad natural, solamente es importante hacer la distinción, es cuando una persona desde su nacimiento tiene incapacidad para realizar actos jurídicos, es decir, no puede realizar actos jurídicos por sí misma, por un defecto, por una situación desde su nacimiento. Otra situación es la persona que se encuentra en una incapacidad legal, cuando la ley le impide que realice ciertos actos jurídicos, esté o no en pleno uso de su capacidad de ejercicio. Es decir, la ley puede limitar esa capacidad de ejercicio y ahí nos encontramos en la incapacidad legal. Un ejemplo, aquel preso, aquel reo que esté compurgando una pena en un centro de readaptación social, en un reclusorio, en una cárcel, y que no puede ir a votar. Evidentemente hay una incapacidad legal porque se le suspenden sus derechos políticos y en consecuencia pues no podrá ir a votar. Ni modo que a los que se encuentren presos los dejen salir para que vayan a votar, ni modo que les llevemos un módulo del IFE para que puedan votar. Evidentemente no puede ser porque se encuentran suspendidos sus derechos políticos y civiles. Y entonces, hablando de estas incapacidades, debe quedar perfectamente clara esa idea de la capacidad de goce,
que es la facultad que tienen las personas para ser titulares de derechos y en algunas ocasiones de obligaciones, y por otro lado la capacidad de ejercicio, que es la aptitud, la autorización que nos da la ley para ejercer nuestros derechos, pero para también cumplir con nuestras obligaciones. Otro de los elementos importantes por lo que hace a los atributos de la personalidad es el famoso estado civil de las personas. Por supuesto, el estado civil de las personas solamente la tienen las personas físicas, ustedes, yo, no las empresas. No, evidentemente no puede tener una empresa estado civil. Estado civil, como adelantaba también la sesión anterior, solamente hay dos. Eso de divorciado, eso de viudo, no existe. Quizá en el aspecto social podría entenderse así, pero en ninguna oficina de gobierno les van a preguntar o les van a tomar en cuenta un estado civil de divorciado o un estado civil de viudo. Evidentemente eso no existe. Solamente tenemos dos estados civiles, casado o soltero. Y bueno, es un atributo, como les decía, exclusivo de las personas físicas, que consiste en la situación particular de las personas respecto de su familia, la sociedad y por supuesto que el Estado. En nuestro sistema legal actualmente, como les comento, tenemos dos estados civiles, soltero o casado. Y este último origina ciertos efectos, ciertas consecuencias en relación a los hijos, en relación a los bienes y en relación con su cónyuge. Si ustedes preguntan cuál es el mejor estado civil, algunos dirán el soltero, algunos dirán el casado, pero a final de cuentas no hay un mejor estado civil. El que ustedes tengan, traten de que sea el mejor de todos. Evidentemente, el que acarrea no mayores problemas, sino mayores implicaciones jurídicas, que no es lo mismo, es el estado civil de casado. El estado civil de soltero, bueno, pues no tendrá efecto alguno por lo que hace al patrimonio. Casi siempre el régimen de soltero o de casado pues trae ciertas implicaciones, pero sobre todo, como les digo, el régimen de una persona casada. Cuando tenemos una persona con un estado civil de casado, tiene varios efectos. Debemos advertir primero bajo qué régimen patrimonial se encuentra casada esa persona. Tenemos tres posibilidades. El régimen de separación de bienes, el régimen de sociedad conyugal y tenemos un régimen mixto. Es decir, cuando una persona se casa, se le piden que anote bajo qué régimen va a tener efectos su patrimonio. A partir de que se casa en adelante, ¿cuál va a ser el efecto de su patrimonio? Y hay de dos, separación de bienes, que en algunos casos es conveniente, que no es absoluto por lo que les voy a comentar en un momento, y el de sociedad conyugal. Cuando hablamos de sociedad conyugal, todos los bienes que se adquieran durante la vigencia del matrimonio son al 50%, entre un cónyuge y el otro cónyuge. Todo lo que se adquiera es al 50%. A menos que hayan hecho lo que se llama las capitulaciones matrimoniales, que bueno, eso es materia de otro tema. Las capitulaciones solamente diré que es un convenio, normalmente en algunos países se les conoce como contrato prenupcial o como algún convenio previo al matrimonio, que en nuestro país se les llama capitulaciones matrimoniales, que antes se les llamaba los esponsales, pero que han quedado derogados en nuestro Código Civil. Y entonces las capitulaciones son las determinaciones respecto del patrimonio que se hacen ante un notario público para determinar qué es lo que puede pasar al futuro y evitar conflictos futuros, por supuesto, para que el patrimonio quede perfectamente claro a nombre de quién está y en caso de disolución de la sociedad conyugal a nombre de quién quedará. Eso es un régimen. El otro es el de separación de bienes.
Cuando hay esta situación de la separación de bienes, es necesario identificar lo que adquiere un cónyuge y lo que adquiere otro cónyuge. Evidentemente, ante esa situación, encontramos una reforma más o menos reciente, unos cuantos años, que se realizó en el Código del Distrito Federal, que nos dice que cuando haya un divorcio, puede proceder una compensación, con lo cual desaparece un poco la figura de la separación de bienes. Aquella persona, debo decir que muchos códigos de la República han recogido esta idea del Código Civil del Distrito Federal para plasmarla en su propia legislación, y que tiene que ver con que aquella persona que se haya dedicado preponderantemente al hogar, sea hombre o sea mujer, o que haya adquirido considerablemente menores bienes en comparación de su cónyuge, puede solicitar una compensación. No es una indemnización, es más bien una compensación que puede equivaler hasta el 50% de los bienes, con lo cual puede quedar erradicada esa idea de la separación de bienes, porque si esa persona no trabajó y se dedicó preponderantemente al hogar, o adquirió considerablemente menores bienes que su cónyuge, puede solicitar esa compensación, y entonces quedará sin efecto ese régimen de separación de bienes. Pero bueno, hay otro régimen mixto, que es cuando se hacen las capitulaciones matrimoniales y se determina que algunos bienes entren en la sociedad conyugal y otros bienes sean o permanezcan en la separación de bienes. Lo mejor, lo ideal, yo siempre recomiendo es que antes de que se casen adquieran patrimonio, porque cuando ustedes adquieren patrimonio antes del matrimonio, por supuesto que eso será siempre de ustedes. Ya lo que adquieran durante la vigencia del matrimonio, bueno, esa es otra cosa y dependerá del régimen bajo el cual ustedes se hayan casado. Eso por lo que hace al estado civil de las personas. Acuérdense, solamente hay dos, soltero y casado. Vamos ahora al patrimonio, que es otro de los atributos de la personalidad más importantes, y de verdad es en el que con mayor seguridad o con mayor solvencia se puede presentar. Es decir, son los casos que comúnmente se presentan en los tribunales, los que tienen que ver con el patrimonio. El patrimonio, por supuesto, tiene que ver con cuestiones, con consideraciones de índole económica. Cuando una persona posee en su patrimonio ciertos bienes, bueno, esos bienes puede utilizarlos para cualquier situación. Puede realizar actos jurídicos como comprarlos, venderlos, donarlos, darlos en comodato si se trata de bienes inmuebles, etcétera. Puede hacer lo que quiera con su patrimonio, pero hay que hacer la distinción de dos tipos de patrimonio, o por lo menos dos partes en las que se puede dividir el patrimonio. Uno es el patrimonio activo y otro es el patrimonio pasivo. El patrimonio activo adelanto solamente, son aquellos bienes y derechos que tiene una persona en su esfera jurídica. Mientras que el patrimonio pasivo son las deudas, las cargas y las obligaciones que tiene una determinada persona. Y el patrimonio se constituye con esas dos situaciones. Por eso algunas personas bromeando dicen, lo único que tengo que heredar son puras deudas. Y bueno, la verdad es que tiene razón, las deudas también se heredan, pero esa es otra idea, es otro tema. Cuando una persona fallece, bueno, pues todo ese patrimonio se tendrá que transmitir a sus herederos, sea que haya hecho testamento, sea que no haya hecho testamento. Si lo hizo, bueno, su patrimonio se pasará, se transmitirá a aquella persona que él mismo haya decidido. Pero si estamos en el caso de que haya muerto, haya fallecido intestado, sin que haya dejado disposición de última voluntad, bueno, la ley misma suple esas deficiencias o esa falta de voluntad, de última voluntad, y entonces en consecuencia pues dirá que los que son parientes más próximos son los que tienen derecho a heredar. Pero todo ese patrimonio, sea activo y sean incluso las deudas, también se van a suceder. Hablando del patrimonio, si quisiéramos una definición, diremos la siguiente: es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones
correspondientes a una persona que son susceptibles de valorarse económicamente, pecuniariamente. Es decir, no puede entenderse un bien que no pueda ser valuado. Todo o casi todo en la vida, cuando hablamos de bienes, se puede valuar. Hay bienes que son difícilmente evaluados, como una obra artística, una obra de trascendental importancia que es, dicen algunos, invaluables. Pero a pesar de esa idea de invaluabilidad, siempre hay por lo menos una empresa de seguros o siempre hay alguien que le otorgue un valor específico a ese bien determinado. Y bueno, son susceptibles de valorarse económicamente y constituyen una universalidad jurídica. ¿A qué se refiere eso de universalidad jurídica? Cuando una persona posee patrimonio, es decir, hablamos de que posee en su esfera jurídica bienes, derechos y obligaciones. Y cuando hablamos del patrimonio, hablamos de todo eso, bienes, derechos y obligaciones. Y cuando se transmite el patrimonio, como les decía, se transmiten todos esos bienes, derechos y obligaciones. Y entonces, como ya dijimos, dicho patrimonio se integra por estos elementos. Y les invito a que veamos su lámina, que bueno, para efectos de examen y para efectos de cualquier asesoría que tengan, es lo que se va a tomar en cuenta. Patrimonio activo se compone por todo aquello de contenido económico que favorece, por eso siempre yo lo explico con un signo de más, con un signo positivo, que es el patrimonio activo, que es lo que se tiene, son los bienes. Favorece a su titular, esto es, el conjunto de bienes, de derechos pertenecientes a una persona determinada, y su contenido son los derechos reales y los de crédito. ¿Cuál es la diferencia? Los derechos reales, la vamos a revisar en un momento. Los derechos reales son aquellos que tienen que ver con cosas. Res, que en latín significa cosa, de ahí viene reales, de res, y que son aquellos bienes muebles y aquellos bienes inmuebles. Y bueno, los derechos que son determinados por un crédito, entendiendo un crédito por algo que se debe, que se puede entender como un crédito cierto, líquido y exigible, que lo vamos a explicar en un momento. Pero ese es el patrimonio activo. Ese patrimonio activo se sujeta en esos dos tipos de derechos. Los derechos reales, que se define como el poder jurídico que una persona ejerce en forma directa e inmediata sobre una cosa determinada. Yo soy propietario de una pluma, yo tengo el dominio directo de esta pluma y en ese sentido es un derecho real el que me relaciona con esta pluma, porque yo soy el propietario de este bien mueble. Acuérdense que los bienes muebles son aquellos que se pueden mover de una manera fácil, mientras que los bienes inmuebles son aquellos que se encuentran fijos y que no se pueden mover. En ese sentido, a mí me permite, respecto del ejemplo de esta pluma, el aprovechamiento total o el aprovechamiento parcial, y por supuesto que es oponible a terceros. Y les voy a poner el ejemplo, en el mismo caso de la pluma. Yo puedo determinar que esta pluma va a ser utilizada por una persona determinada y ahí tengo un aprovechamiento parcial. A lo mejor no tengo el uso y disfrute de la pluma, pero estoy obteniendo un beneficio toda vez que estoy rentando esta pluma. A lo mejor esa persona que está utilizando la pluma me paga una cantidad determinada de dinero y en consecuencia yo también me veo beneficiado. Ella tiene el uso y disfrute de esta pluma. Lo mismo pasa con un bien inmueble, lo mismo pasa con una casa que se deja en arrendamiento. Y bueno, puede tener un aprovechamiento parcial o a lo mejor yo soy el único que utiliza esta pluma. Yo tengo el aprovechamiento total de esta pluma porque yo la poseo, yo la utilizo y tengo la plena titularidad. También, por supuesto, que es oponible a terceros. ¿Qué quiere decir eso de que sea oponible a terceros? Cuando yo soy propietario de esta pluma y puedo acreditar la titularidad que tengo respecto de los derechos de esta pluma, puedo, siendo oponible a terceros, puedo decirles a todos, esta es mi pluma, y evidentemente alguien no puede llegar y quitármela.
o si lo hace, estará incurriendo en una falta y yo, en consecuencia, podré hacer lo pertinente. Podré denunciarla por robo, si yo se la entregué y se la llevó por abuso de confianza, o puedo demandarle la reivindicación, es decir, que me regrese, que me restituya la posesión de esta pluma. Y lo mismo pasa para los bienes inmuebles. Y entonces, hablemos de los derechos de crédito. Es la relación jurídica, los invito a que revisemos su lámina, por la que una persona, normalmente el acreedor, está facultado para exigir de otra persona, normalmente el deudor, una prestación que puede ser de tres tipos: de dar, de hacer o de no hacer, que son las famosas o los famosos derechos o acciones personales: dar, hacer o no hacer. Yo le pido a una persona que me dé una cantidad de dinero en virtud de un contrato que celebramos. Yo le exijo un dar, que me entregue una cosa, a lo mejor, que me entregue la pluma que yo le presté. Es una obligación de dar. Que realice una determinada acción, que tenga una determinada conducta que haya sido pactada. Yo puedo solicitar, yo puedo obligar o hacer que se le obligue a esa persona a realizar una conducta determinada. Y el caso más claro podría ser el siguiente: yo quiero que pinte la fachada en mi casa una persona determinada y celebro un contrato con ella para que vaya y me pinte la fachada en mi casa. El punto es que si esa persona no realiza ese acto, el pintar mi casa, yo puedo obligarlo a que lo haga. Evidentemente es un derecho de crédito porque él está obligado a algo y yo estoy facultado para exigirle su cumplimiento. Otro caso podrá ser una abstención. Yo puedo celebrar un convenio con una cierta persona para que se abstenga de hacer algo, para que se abstenga de pedirme una cantidad de dinero, o para que se abstenga, por ejemplo, de no hacer ruido, o para que se abstenga a realizar cualquier acto que sea pactado por las dos partes. Evidentemente, los derechos de crédito es la situación que tiene una persona para el acreedor ejercer sus derechos y el deudor para cumplir con sus obligaciones. Normalmente cuando hablamos de un crédito debe ser cierto, líquido y exigible, como ya lo adelantaba. Es cierto porque no se cuestione. Cuando lo presentemos ante un juez no se le va a dar ninguna objeción, el juez le va a dar entrada y va a ordenar el requerimiento. Imagínense el caso de un título de crédito, un pagaré. Son pruebas preestablecidas porque se les dota de plena certidumbre y no se van a cuestionar del momento. Ya a lo mejor el demandado, el deudor, cuando tenga que contestar su demanda, tendrá que oponer excepciones y defensas objetando a lo mejor el documento, pero será hasta que ya ha sido embargado en una vía ejecutiva mercantil. Pero entonces es cierto, es líquido porque es cuantificable en dinero, es decir, es susceptible de ser identificado mediante una cantidad monetaria, vale 50, 100, 500 mil pesos. Y es exigible porque ya es de plazo cumplido. Si yo le di hasta el 30 de marzo, pues a lo mejor ya se cumplió. Si ya estamos a 31 de marzo, yo ya puedo solicitar que se cumpla con esa situación. Y bueno, eso es por lo que hace al patrimonio activo de una persona, que son, insisto, los bienes, los derechos y las prerrogativas que tiene una persona. Pero el patrimonio pasivo es la contraparte, es el otro lado, es la otra parte de su patrimonio, que se conforma por las deudas, por las cargas, por las obligaciones que tiene una persona en su esfera jurídica. Y vamos a ver, el pasivo de un patrimonio, como lo advierte su lámina, está integrado por todo lo contenido, el contenido económico de la que es responsable una persona, que está a cargo de ella misma y que sean obligaciones cuyo conjunto componen el aspecto negativo del patrimonio de una persona. Es decir, son las obligaciones, es lo que nadie quiere pero que casi todo mundo tenemos. Son las obligaciones, son las cargas, es lo que tenemos que hacer, tenemos que dar o tenemos que omitir hacer, dar, hacer o no hacer. Normalmente,
cuando se trata de una obligación, nosotros seremos los deudores y nosotros tenemos que satisfacer esa obligación en una fecha, en un tiempo determinado y bajo ciertas condiciones, siempre derivadas de un contrato previo, siempre derivadas de un acto jurídico previo. Y entonces todo esto compone el aspecto negativo del patrimonio de una persona. Cuando hablamos de deudas, de cargas y de obligaciones, advertimos que el patrimonio de una persona se puede ver disminuido. Y aquí la mejor recomendación que podemos hacer es que cumplamos con nuestras obligaciones de una manera pronta y expedita. En los Estados Unidos mexicanos es perfectamente válido el anatocismo. ¿Qué es el anatocismo? Es el que se cobren intereses sobre intereses. Por eso, cuando la gente debe una cantidad importante de dinero derivada de un contrato de crédito realizado ante una institución bancaria, imagínense una tarjeta de crédito, y empiezan a pagar solamente el mínimo, evidentemente eso no es nada conveniente porque su deuda la están prorrogando y la están extendiendo, la están engrandeciendo en una gran medida, porque se siguen generando intereses. Y mientras no se paguen esos intereses, no va a ir nunca a la suerte principal, a lo que se debe. Si se deben 50,000 pesos, a lo mejor ya se deben otros 50,000 pesos de intereses. Por lo tanto, es conveniente no pagar el mínimo y pagar lo que se consuma. En ese sentido, no hacemos que se vayan generando intereses y que no se generen tampoco intereses sobre intereses. Es decir, si en un primer mes se debían 100 pesos y se pactó como interés 10% mensual de esos 100 pesos, al segundo mes ya se generaron los intereses y ya no debemos 100 pesos, debemos 110 pesos. Pero para el siguiente mes debemos hacer el cómputo del 10%, pero no sobre 100 pesos, que es lo que originalmente se estableció como deuda, sino ahora tenemos que identificar el 10%, pero de 110 pesos. Y así consecutivamente, ustedes podrán observar, si hacen la cuenta, se va a incrementar en gran medida su deuda. Por lo tanto, la mejor recomendación como empresarios, la mejor recomendación como personas que trabajamos y que ejercemos la profesión de administración y comercialización, evidentemente es cumplir con nuestras obligaciones y recomendar a nuestros clientes que cumplan también con sus obligaciones de una manera pronta, de una manera expedita. De esa manera no permitimos que las deudas nos vayan cobrando facturas que, si nosotros cumplimos, no deberían ser. Otro de los atributos de la personalidad, por supuesto, importantísimos, es el nombre, que es la forma en que se puede distinguir, que es la forma en que se puede identificar a una persona. Por supuesto que encontramos el caso de los famosos homónimos. Evidentemente, en un mundo tan grande, pero a veces tan pequeño, pues nos podemos encontrar en algunas ocasiones bajo esa situación. Evidentemente, el nombre propio, nombre de pila, el apellido paterno y el apellido materno a veces no nos ayudan a distinguir y a identificar a una persona determinada. Por eso nos vamos a la filiación, al RFC, que es Registro Federal de Causantes, a la clave CURP, que en nuestro país de unos años acá es obligatoria tener. Evidentemente, con eso hacemos la distinción entre las personas. ¿Qué es el nombre? Es el conjunto de letras y palabras que sirven para identificar e individualizar a una persona. En cuanto a la estructura del nombre, podemos observar en su lámina, están asignados unos cuantos vocablos, donde el primero es opcional y los segundos por filiación. Eso de opcional no quiere decir que lo podamos no ponerlo. Debemos anotarlo, pero es opcional, porque no podemos nosotros dejar de ponerlo. Pero sí podemos elegir entre cuál nombre y cuál otro ponerle a nuestros hijos. Si le quieren llamar Juan, Pedro, María, Laura, no importa, eso es opcional,
pero siempre debe existir. Y por otro lado, unas derivaciones de la filiación tienen que ver con la nomenclatura de los apellidos. El apellido materno, el apellido paterno. Siempre se pone por tradición el apellido paterno primero y después el apellido materno. Por supuesto que al momento de hacer la inscripción en el registro civil, al ser registrados, por supuesto que ahí es en donde se dan el nombre y como va la mamá, como va el papá o va uno de los dos, se pueden anotar sin ningún problema. En cuanto a la estructura del nombre, como les digo, están asignados unos cuantos vocablos donde el primero es opcional, les digo, y los segundos por filiación. Una vez hecha esta asignación, el sujeto quedará con ellos señalado e identificado. Por supuesto que evidentemente tenemos la necesidad de tener una filiación. El nombre, apellido paterno, que con eso se acreditan los entroncamientos. Eso del árbol genealógico es bastante interesante, sobre todo para las sucesiones. Imagínense que no le pongamos a nuestro hijo nuestro apellido y le pongamos o se le ponga otro apellido. Evidentemente, si nosotros tenemos la situación de fallecer y morimos intestados porque no señalamos en un testamento quiénes son los que tienen derecho a heredar, nuestro hijo no va a poder heredar porque no se encuentra acreditado el entroncamiento, porque no va a tener mi propio apellido y entonces el juez nunca le va a permitir que tenga la posibilidad de heredar. Esta idea del nombre es bastante interesante y tiene muchísimas implicaciones, desde los homónimos que ya les comenté hasta las posibilidades para poder identificar a una persona. Evidentemente, la forma por antonomasia para identificar a una persona es por el nombre, razón por lo cual la próxima sesión continuaremos comentando acerca de estas situaciones. Sin más por el momento, me despido de ustedes, nos vemos la próxima.